Y nosotros continuamos. Muchísimas gracias por estar ahí. El tema es súper importante, no solo porque es un tema en el cual yo justo estaba en esta mañana de hoy martes, he estado en una reunión con profesores, justamente con profesores de colegios agustinos del Perú, de San Agustín de Chiclayo, San Agustín de Lima, San Agustín, que tiene otro nombre, Santa Rosa de Chosica, pero es agustinos también, y un colegio por ahí que dicen llamarlo Nuestra Señora del Consuelo. Todavía no sé exactamente, tienen a un rector que es el padre Pablo. Imagínense qué colegio será ese. Por eso yo, como dice el Quijote, cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, hemos estado justo reunidos toda la mañana de hoy martes. He salido un ratito para estar con ustedes y con nuestros invitados que ya están con nosotros aquí en el estudio, en el set, aquí en el colegio, justamente Nuestra Señora del Consuelo. Y se trató muchos temas, ¿no? Porque en una reunión, primero desde las 8 de la mañana hasta esta hora, las 11 de la mañana, bueno, pues han sido 3 horas, ¿no? Yo me reincorporo después otra vez con ellos, vamos a tener una charla justo de un libro que vamos a conversar el día de hoy sobre aprendizajes y tal, ¿no? Y yo traía esta pregunta, que es con la primera que voy a iniciar esta conversación con nuestros invitados, que te los voy a presentar ahora, por supuesto, y es, ¿por qué hoy? Yo llevo en educación 45 años, desde que llegué prácticamente al Perú, ¿no? Entré al Colegio San Agustín, al Consuelo, que somos agustinos, y yo comparando, que es lo peor que puede hacer un ser humano, comparar la historia, ¿no? Los años 80, los 90, el año 2000 y tal, bueno, cada uno tiene sus luces y sus sombras. Pero si hay una línea, es aquella que yo me pregunto, ¿cuándo se quebró? ¿Cuándo se rompió? ¿En qué sentido? Aquellos niños de los 80, aquellos adolescentes de los 80, y si voy para atrás, cuando yo estudié en los 60 en España, en un colegio agustino también, en Valencia, Don Juan y en Zaragoza, y después la carrera en Valladolid, pero bueno, en Zaragoza fue mi secundaria, como que éramos, discúlpame la calificación, como que éramos más fuertes y como que ahora a lo mejor somos más de cristal. ¿Me entiendes? O sea, como que uno solucionaba, digamos, las situaciones. Yo que estaba interno en un seminario, como estuvimos el 20% de los españoles, que salíamos del pueblito y nos íbamos al colegio internos. De 150 solo yo soy sacerdote, quiero decir que 149, perdón, no son sacerdotes. ¿Me entiendes? Y estudiaron miles y miles en seminarios, porque esa era la opción. Salir del pueblito, era una escuela, y entrar en una dinámica de estudios que en aquella época los religiosos y las religiosas tenían sus seminarios. Y entonces yo tenía 11, 12, 13 años y como que salías adelante, porque si llorabas tenías que llorar en la noche, pero al día siguiente eras una persona nueva. Estoy hablando de los 60, pero después como que eso me parece que se iba perdiendo un poquito, ¿no? Me parece. Pero todavía se mantenía en los 80, en los 90, y como te digo, yo he estado hasta hoy de educador, como que había unos resortes, como que había dentro de cada uno de nosotros unas capacidades de respuesta a las dificultades. Y me acuerdo mucho de Walt Disney, ¿no? Cuando llega al periódico un chiquillo y el jefe le dice, tú no vales para nada, oye, ¿sabes qué? Búscate otro trabajo. No eres creativo, tú no eres creativo. Y lo bota del periódico. Y él dijo, no soy creativo, vas a ver. Disney World, ¿no? O sea, Elon Musk, el creador de Tesla, un chiquillo que se reían de él porque era bien feíto, según él, enclenque y tal. Dijo, no, a mí, y se burlaban y nadie quería ser su amigo y tal. Y dice él, oye, yo me fui al gimnasio y dije, no. Bueno, ahora creó Tesla. O sea, creo que es uno de los hombres más ricos del mundo. No es la plata, sino qué nos ha ido pasando. Pero qué bonito es que esta mañana mis interrogantes van a tener solución por las personas que están conmigo
y además con una editorial que yo he conocido desde niño. Edelvives forma parte de mi historia, desde que yo tengo uso de razón, desde la escuela, las enciclopedias de Edelvives con las pastas amarillas, que era el único libro que teníamos, y un pizarrón, y con eso íbamos a la escuela. Ya cuando entró al seminario ya era más formal, pero todos los libros, o casi todos, pues eran de editorial Edelvives. Te estoy hablando de hace casi 60 años, en mi caso. Sin embargo, Edelvives no ha muerto, al contrario, se ha adaptado a las circunstancias, y Edelvives, no solo en España, sino en varios países de América, y concretamente en el Perú, está trabajando y lo está haciendo muy bien en el tema educativo. Quiero presentarte a quienes hoy están aquí en el Perú, en este martes, han venido, digamos, a recorrer varios colegios para dar una propuesta educativa, desde la experiencia de una editorial que para mí, o sea, voy a preguntarle yo su historia, conozco mi historia con Edelvives, pero a lo mejor tiene más de 60 años. Sin embargo, como digo, cómo han ido dando han ido abriendo esas trochas educativas, modernas, que dan respuesta a esta y a otras muchas preguntas. ¿Quiénes son mis invitados hoy? Bueno, pues ahora ya está abierta la señal, ya veo que los están viendo. A mi izquierda extrema, o yo a su derecha extrema, según cómo se vea, ¿no? A mi extrema, no izquierda, a mi extrema está Daniel Morales Goicoechea. Él es el responsable y representa a Edelvives aquí en el Perú. Y está a mi izquierda, pero ya más moderada, y del Real Madrid, eso ya vamos a hablarlo después, y del Real Madrid, campeón de la Champions 2-14, no, o la 14, o la 15, o la 16, la 15 ahora. Ahí vamos a ganar en París. Él es Daniel Espósito, encargado de desarrollos de negocios internacionales de Edelvives, y sobre este tema, o sea, ellos tienen una representación, o una responsabilidad, perdón, representando a Edelvives. Yo quiero saludarles a los dos, son Daniel, antes que nada, buenos días, estamos en directo a través de JN19. A ver, chicos, pero yo soy el viejo acá, o sea que tengo ese privilegio. Daniel, tú representas a Edelvives. Primero quería preguntarte, después un poco lo que yo contaba como inicio de cómo ha sido el proceso, o cómo es el proceso educativo, ¿no? O sea, como que nos hicieron fuertes, como que ahora a lo mejor somos más fuertes y yo no me he dado cuenta. No lo sé. Primero, ¿qué es Edelvives? ¿Qué significa Edelvives en el Perú? Empresa editorial que tú representas. Muchísimas gracias, padre Pablo. En realidad, yo tengo un poquito más de 23 años en el ámbito educativo y creo que las cosas han cambiado muchísimo. Y creo que mi experiencia es valiosa desde el punto de vista que yo aprendí desde caminando los colegios, visitándolos, conversando con profesores, y de ahí en adelante de verdad que me enamoró la función y el impacto que puede generar un maestro en el aula. Y ya con todos estos años de trayectoria que tuve por diferentes editoriales, desarrollé lo que es hoy M&M Educación, y gracias a Dios se cruzó en el camino una empresa en la cual yo jamás pensé poder representar en el Perú, y la responsabilidad que eso implica. ¿Por qué? Porque Edelvives no es una empresa que vende libros. Normalmente las editoriales que van dicen, bueno, tengo 20 libros. Edelvives no está centrada en la venta de libros, sino en el desarrollo y el crecimiento de las personas, con los diferentes proyectos. Y ahí es donde dice, ¿ha cambiado? Sí ha cambiado la educación, muchísimo. Los chicos también. Ajá. De repente la educación quiere ir hacia acá y los chicos van hacia acá. ¿Por qué? La conectividad. Estábamos hablando, hoy en novedad X cosas, y para mañana eso ya no es novedad y pasó a ser otra. Y nos guste o no, en el Perú las mayores noticias no son educativas, son espectáculo. Entonces, ¿cómo desvincular al estudiante, a los maestros, para ir a lo que realmente es la esencia de la educación, que es el estudiante?
Así que el reto es grande y creo que tenemos al lado a una empresa que realmente está preocupado desde el aspecto interior de los chicos para ver ese... Claro, es ahí donde yo quería llegar, pero antes, Daniel. ¿Y del Vives cuántos años tiene de historia? Pues tenemos ya 150, cumplimos Yo recientemente. pensaba que había sido yo, que la había cogido calentita, Sí, recién sí, salida sí. del paraíso Qué va, terrenal. qué va, Ya era el doble, ya llevaba 60 años. Cuando usted, padre Pablo, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Contrario, Enhorabuena por el venir. programa y por los chicos que nos acompañan de técnico. Un placer estar aquí. Gracias. Tienes muchísimos años, tienes 150 años de historia. Empezamos haciendo diccionarios en Barcelona, en la sede de Barcelona, que lamentablemente se incendió. Tuvimos ahí una complicación. Más tarde se migró a Zaragoza, donde tenemos hoy en día el almacén de imprenta de Edelvives, junto con Madrid. Y tenemos mucha historia. Siempre nos hemos ido amoldando a las dificultades, a los tiempos. Yo creo que esa ha sido nuestra ventaja, el ir un paso por delante, acercarnos a las escuelas y ver qué demandaban. Antes que ofrecer hay que escuchar. Hay que escuchar a la escuela, hay que acompañarles. Somos un acompañante, no somos un vendedor al uso. Claro, justo con eso, disculpa Daniel que te interrumpa, dos datos anecdóticos, porque bueno, estamos conversando. Primero, yo estudié la secundaria en Zaragoza, allá en los Padres Agustinos de Camino de las Torres, de Tenorfleta, toda esa zona. Segundo, yo no, de Edelvives, tú sabes que como leonés había una editorial que ya no está, creo, Everest, Diccionarios Everest. Creo que Sigue estando. El edificio está, porque justo entrando a un centro comercial, cuando yo paso por ahí siempre con mi hermana Everest, ¿te acuerdas? Hermana de los diccionarios Everest, pero después las enciclopedias y los libros era Edelvives, como algo anecdótico. Daniel, sé que ustedes trabajan, vamos a ver, como un Lego, si me permiten la expresión, o sea, son bloques, o sea, no es la educación que el maestro entra, pum, 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 no. O sea, cuéntenos los dos, o sea, estamos ya conversando, yo ya no les voy a hacer más preguntas, sino vamos a ir desarrollando, yo me voy a tomar un café y ya cuando me avisen regreso y los despido. Digo, los despido del programa, ¿no? Cuénteme cómo es esta experiencia, que además la vamos a vivir aquí en el colegio Nuestra Señora del Consuelo, pero que ya se está viviendo en Lima y, por supuesto, en varios países de América Latina y de España. Sí. Cuenta, Daniel. Sí, por supuesto, don Pablo. Edelvives va más allá del libro físico, va más allá de lo material. Es decir, nosotros cuando llegamos a un centro, escuchamos al docente, tenemos un abanico de posibilidades para ofrecerle, pero siempre tenemos un plus, por así decirlo, de ofrecerle aquello que demanda. Tenemos un proyecto muy bonito de interioridad para trabajar la persona, el cuidado de la persona. Tenemos un proyecto de neurociencia en infantil para trabajar el cerebro a través del movimiento, es una serie de cosas que podemos ir desarrollando ahora para después. Y tenemos un acompañamiento al profesorado, es decir, les acompañamos, les damos soporte, les exprimimos para que sepan sacar el máximo partido a los alumnos. Un docente sin esas herramientas, que no se siente cómodo, que está a disgusto con un material, no puede transmitir a los alumnos la finalidad para lo que está creado. Claro. El fin último sería el alumno, por así decirlo. Ahora, Daniel, ¿cómo, o sea, tú y yo vivimos esta realidad, Danielito representa a Edelvives por toda América y viene, y bueno, ahora ya el mundo es globalizado, previamente un avión, por supuesto que yo todavía no lo globalizo en mi vida, los aviones, ¿no? Pero bueno, los chicos jóvenes ahora sí se desplazan. ¿Y dónde has estado? Pues he estado en Lima y después he ido a Nueva York. Y digo, Dios mío, yo cuando veo un bebito en el avión, digo, yo hasta los 22 años nunca me subí a este bicho, ¿no? Hace unos días el diario El Comercio publica una estadística, un trabajo, y dice lo siguiente: el 84% de los niños nacen solo de mamá. O sea, vamos a ver, de 10 niños, 8 y medio serían, ¿no? 8, vamos a poner, solo tienen mamá. ¿Cómo trabajáis vosotros esta realidad? Porque o sea, yo no digo que esos datos sean verdad o falsos, yo no los he contrastado, pero pongamos ahí que sean ciertos, porque además en los noticieros a veces salen las mamás, no es que soy madre soltera, no es que yo saco a mis hijos adelante y tal. Bueno, esos datos a mí me asustaron, porque claro, ¿cómo trabajamos lo que dice Danielito, esa interioridad cuando
los reflejos en el hogar, está bien, está el abuelo, la abuela, el tío, tal, pero papá, mamá, o digamos, en el proceso natural de desarrollo de un niño, estos elementos no son supremos, o sea, no hay, pero sí se puede trabajar. ¿Cómo es? Por supuesto. Mira, desde nivel inicial, justo lo que comentaba Daniel, que nosotros manejamos una propuesta a través de neurociencias, cada uno de nosotros es diferente. Por lo tanto, aprende de una manera distinta. Antes hablábamos del boom de las inteligencias múltiples. Hoy las inteligencias múltiples es un insumo importante, pero seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Darle herramientas a los profesores. ¿Para qué? Normalmente, ¿qué es lo que le ha costado a las editoriales? Este es mi libro, esto es lo que hago, y así lo trabajas A, B, C, D. Si no, no funciona. Pero y entonces, ¿dónde está la individualidad de cada uno? ¿Y qué parte es el rol de la maestra? Porque la maestra lo que tendría que hacer es seguir la receta tal cual. Y si le pongo más de sal, ya salió mal el pastel. Claro. Entonces, no hacemos robots. Por lo tanto, es comenzar a crear proyectos que puedan ser flexibles y que se adapten a la realidad del colegio y a la realidad de los chicos. Porque puede ser, acá, hoy, un colegio Nuestra Señora del Consuelo, que tiene una identidad distinta. Por lo tanto, el material primero tiene que adaptarse a la identidad de la institución. Una vez que está adaptado a la identidad de la institución, y evidentemente para eso hay un acompañamiento y una asesoría, la maestra tiene su propia identidad, su propio estilo, por más de que tengan 2 secciones por grado y tengan una currícula similar, cada uno lo va a manejar de manera distinta. Ahora, Daniel, los dos, tú sabes que el otro día estuvo en el Colegio San Agustín, además, Puig, es un médico que da charlas por todo el mundo de motivación. Puig. Sí, se escribe Puig, pero deben Puig. Bueno, estuvo acá en Lima, en el Colegio San Agustín, en el auditorio justamente, ahí en Javier Prado. Y él vino, o sea, yo lo he escuchado, dice que en la vida hay 2 realidades claves en un ser humano. O sea, descubrir tu propósito de vida, o sea, tu ideal, o sea, ¿para qué naciste? Y segundo es, ¿cuánta huella dejas en los demás? Un poco eso. O sea, vosotros trabajáis al futuro de ese niño que mañana sepa para qué nació y cuánto le has dado a los demás. O sea, un poquito como resumen de vida, de experiencia de vida, porque uno no puede a los 25 años decir, bueno, voy a buscar mi propósito. Ya perdiste 25. No, es fase de una evolución, no es de la noche a la mañana. O sea, eso tiene que crear desde que se llega al aula, una profesora tiene que mirar por el alumno y que mire en su interior. Es decir, antes de ponerse a hacer un libro, tenemos que ver este niño cómo viene de casa, con qué emociones viene mal, viene bien. Es decir, tenemos que tratar de tocarle el corazoncito a ese niño, a ese alumno, y poder ejercitar con él en una transición desde infantil hasta que se hace mayor el trabajo de las emociones. Es decir, que se conozca a sí mismo y ya luego para compartir con los demás. Es decir, si un niño viene de casa nervioso, ha tenido problemas, pues que la docente sepa trabajar el silencio con el aula para empezar de una manera más calmada, para luego ya poder subir. En cambio, si vienen nerviosos, poder trabajar un poco el movimiento con los alumnos para que las endorfinas suban y puedan dar una clase más dispersa. Justamente cuando vienen nerviosos y hacen ejercicios, se empiezan a mover, empiezan a correr por el aula, es un ejercicio perfecto para que se relajen y den la clase con normalidad. Claro. No, sí, Danielito. No, sí, dime, por favor. Que es algo que hemos ido hablando mucho en el transcurso de la semana, y es que un maestro no puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, todo inicia en la formación del docente. No es fácil llegar a los chicos, y más en el tema de emociones. Parte de lo que venimos desarrollando es un proyecto de interioridad. Claro. Que la idea es trabajar, que ellos se conozcan sus emociones, sus sentimientos, conozcan su cuerpo. ¿Para qué? Porque lo que salga de su boca es lo que son ellos por dentro. Entonces ya ahí se va a poder unir con el carisma, con la Biblia, con todo lo que la fe, pero estamos pasando un momento además donde no hay fe. Pero cuando necesitas algo, al primero que recurres es a Dios. Entonces, no necesitamos que entiendan de repente, porque en casa, en muchos colegios del Perú, no son creyentes, entre comillas, pero también desde el chico tiene que aprender. Y esa situación de chicos que nacen con familias disfuncionales, a veces no entienden sus propias emociones y no saben qué les está pasando o por qué sienten algo. Las enfermedades nacen o salen justamente por estrés.
o por situaciones que pasamos nosotros dentro. Entonces, alguien nos enseñó a entender qué es lo que nos pasa para poder exteriorizarlo. Vamos al doctor y nos da una pastilla. Ah, te enronchaste, pastilla para las ronchas. Esa no es la raíz. La raíz es el interior de ese niño, el interior de esa persona. Eso es lo que nosotros nos gusta mucho y es lo que me gusta del proyecto en general de Del Vives, que primero ve a la persona y luego ve el contenido que debe trabajar. Sí, también esa parte contemplativa que tenemos en el día a día. Cuando venimos a la escuela venimos con tráfico, con estrés, no nos fijamos en nada, no sabemos que en la esquina hay un hombre pidiendo en la calle, no sabemos que hay un perro magullado en una esquina, no sabemos que ese cartel es de color verde. Venimos con piloto automático, por así decirlo. Yo ayer, por ejemplo, paseando por el malecón de Lima, vi una puesta de sol magnífica. Ah, linda, desde Miraflores. Y según lo vi, justo en el templo chino, según lo vi, iba a tirar mano del móvil para tirar no sé cuántas mil fotos y luego elegir una para subir. Pero solo tomé una, y luego lo guardé y decidí tener fase contemplativa de los momentos. Hay que aprender a saber aprovechar esos momentos. No, y saben una cosa, justo escuchándoles ahora, yo pensaba, miren, allá por qué año habrá sido, al Colegio San Agustín vino un chico que se llamaba Leonel Messi, creo. ¿Lo conocen? Me suena. No, por ahí, no. No tiene 14, pobrecito. Digo, ahora no, ya que está. No, mentira. Mentira. Se me ha ido la mitad de la audiencia. Vino a jugar la Copa de la Amistad. Claro, de 11 años, 10 años tenía. Y uno de los partidos se jugó en los campos del Colegio San Agustín, donde yo estaba. Y resulta que junto a mí había un señor, que era amigo mío, era y es amigo mío. Y nunca me va a olvidar que me dijo, ese chiquillo es único. No tenía más de 10 años cuando vino con su equipo argentino a jugar la Copa de la Amistad, que venían de varios países que lo hacía, creo que Cantolao, bueno, uno de estos equipos. Y entonces el que estaba al lado mío me dijo, ese niño era un niño, tiene algo. El manejo de la pelota, la viveza y tal. Bueno, llegó a ser Leonel Messi. El Barcelona vino, se lo llevó a los 12 años, en fin, todo el proceso que sabemos. O sea, tú dices, claro, les dejo ahí la pregunta y después de los comerciales ya regresamos. O sea, este proceso que ustedes quisieran implementar en los colegios de todo el mundo es para descubrir las capacidades y las valías de decirle al niño, mira, asegúrate que eres tú mismo y desde ahí, como el puma, lánzate. No el puma Carranza, Daniel. Lánzate, o sea, porque eso es descubrir a la persona, no al grupo, no a los 30 del salón, sino de uno en uno. Pero eso lo vamos a dejar ahí, porque tenemos comerciales también, o sea, bueno, no sé cuántos, pero tenemos. Vamos ahora a regresar, no se me vayan, por favor, no se me vayan, en un minuto vamos a regresar. Y nosotros regresamos y miren cómo somos en este programa, que o sea, vamos a la tanda comercial y nosotros fichamos a un nuevo personaje. Así que si el programa tiene más, vamos a terminar 11 acá. Por lo menos, así somos. ¿Quién está con nosotros ahora? Es el doctor Javier Valle, también, por supuesto, de Del Vives. Como no lo hemos saludado a ustedes, no lo han visto, yo sí, hace un ratito, por supuesto. Javier, antes que nada, buenos días. Estamos en directo hoy martes, aquí en JN 19. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado. Tratando la vida. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, padre, por la invitación. Encantado de estar con todas vosotras y con todos vosotros en este ratito de charla con usted. Y tan a gusto, aquí en Lima, primera vez, y tratándome fenomenal. No te digo que te llevas porque... De momento nada, acabo de llegar. No, pues, pero vas a tener que pasar a aduana y no estoy hablando de objetos físicos, seguro, sino de tu experiencia. Seguro que me voy a llevar con los agustinos un buen rato de charla con ellos, de trabajo con ellos, de aprendizaje con ellos, junto con la editorial de Del Vives, que es quien me ha traído aquí, y encantado de momento.
Además, como canario que eres, o sea, sí tienes... El acento todavía se te ha quitado. Bueno, yo creo que has vivido sí, demasiado en Madrid. Sí, tú, fui de pequeñito ya a Madrid. En realidad soy madrileño, soy madrileño de adopción, pero nacido... Leganés, ellos, mira, se mantienen así enteritos, ¿sabes? Desde el primer momento. Sí. Los Leganés eres. Los pepineros, ¿no? Los Leganés son pepineros. Ah, ya. ¿Qué es eso de pepineros, ah? Los aficionados del Leganés. Ah, ya. Nosotros somos la cultura. Los de León, la cultural y Deportivo Leonesa. Creo que estamos en segunda todavía. Sí, segunda división. En segunda división. Javier, has venido a Lima, estás presentando un libro que aún no ha salido, estás presentando digamos, el proceso de un libro muy interesante que Danielito, cuando esté el libro en Lima, él nos lo va a traer allá por junio, julio, ¿no? Bueno, cuando esté llegando a Lima, pero yo quisiera, si me permites, Javier, un segundito, porque habíamos quedado un poco los dos Daniels. Tenemos tiempo, tenemos todavía tiempo, pero habíamos quedado un poco en lo que era, ¿se acuerdan? Cómo descubrir las capacidades de un niño para que en su vida diga, esto es lo que me gusta, y gracias a mis maestros y a mi familia, que me descubrieron esto y no tuve que esperar a los 30 años para definir el propósito de mi vida. Y hablaba de Lionel Messi. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo lo manejan ustedes en este sistema que les gustaría que no solo el Consuelo, sino todos los colegios del mundo lo pudieran implementar? Sí, a través de la interioridad se puede trabajar fácilmente, por así decirlo, la reflexión de uno mismo, interiorizar los problemas que tenemos en casa, y a través de este programa lo que nos permite es focalizar todos esos puntos para llevarlos a cabo para nuestros objetivos, ¿vale? O sea, sería una fase como una carrera, una salida y una meta, con muchos obstáculos, por supuesto, y lo que aportamos nosotros sería a sortear esos obstáculos a través del conocimiento de la persona desde el interior. Ahora, hablamos, Daniel, un poco del chico, del alumno, del joven, pero claro, el espacio vuestro va más allá, obviamente, al profesorado, pero no solamente al profesorado, sino creo que la base es el padre de familia, el papá, la mamá. ¿Cómo trabajáis el conjunto, siendo personalizado el trabajo en cada uno de los niños? Pero claro, todo niño llevamos un ADN, que es papá, mamá, la familia, y en parte también nuestra profesora o profesor, que en definitiva forma parte de nuestra vida, sobre todo de nuestra vida de aprendizaje de cada día. ¿Cómo manejáis vosotros este tema del conjunto? Mire, yo creo que en este caso es un trabajo en conjunto, la escuela, maestros y la comunidad de padres, la comunidad educativa en general. ¿Por qué? Porque creo que, si bien es cierto la educación ha cambiado, los chicos cambiaron, los maestros tienen un reto importante, porque no es lo mismo dictar un curso tradicional, vamos a hacer contenido. Yo cuando estudié todavía, me tenía que aprender todo de paporreta, y esa era mi dificultad. Yo no podía, no memorizaba, pero si a mí me decían, ¿qué entendiste? Yo podía expresarlo. Entonces, estas son el trabajo. Hay que ver para qué soy competente yo, para qué es competente él y para qué es competente cada uno de nosotros. Primero, entendernos, y que el papá entienda que si yo soy doctor, mi hijo no va a ser doctor necesariamente. Ajá. De repente, él es más futbolista, como Messi decías, ¿no? Entonces, esa es la clave, que nos podamos entender, conocernos interiormente y conocer cuáles son nuestras fortalezas. A veces nos dedicamos a fortalecer la debilidad. Pero si yo no sé matemática y me ponen a estudiar 10 horas matemática, no significa que voy a poder ser científico. Pero si mi habilidad es la lectura y la comprensión, si yo fortalezco esa competencia que tengo, de repente sí podré ser escritor. Pero nunca voy a ser matemático. Entonces, yo creo que hay muchos elementos alrededor de la educación, y hoy tenemos que mirarlo desde una mirada mucho más amplia para poder entendernos desde la parte interior hacia lo que podamos transmitir al exterior. Ahora, Daniel, Javier, ahora voy contigo en lo que es el libro, el proyecto, que ya no es un proyecto, ya el libro está escrito, obviamente, pero antes de entrar en este tema, justo hace unos días, hay un gran educador en el Perú que se llama León Trachtenberg. Daniel, sí lo habrás leído, escuchado, y él escribe artículos, les pone un título muy sugerente a veces para que le entres, ¿no?
O sea, esperen ahora lo que les voy a decir. Entonces la gente dice, ¿qué va a decirme, no? Y cuando pones un título así, dice que él escuchó a dos chicas de secundaria, de 15 años, ¿no? Una le decía a la otra, no, yo no me preocupo. No, yo en el colegio, mira, cuando una profesora o un profesor se porta mal conmigo, llego a la casa y le digo, mamá, ve a ladrar. Así, claro, tú pones esa frase y tú dices, oye, claro, pero cuando ves el título, tú dices, wow, ¿qué le pasa a este, no? Y lees el artículo, que es lo que interesa. Cuando tú escribes un artículo, lo que quieres es que te lo lean, ¿no? Por supuesto que después esa frase ya no aparece, porque él va diciendo, cuidado, o sea, vamos creando niñas, niños, chicos que dicen, no, mi mamá me saca del problema, o mi papá, y le grita al profesor, ¿cómo es posible? Que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, con esa frase que es muy fuerte, pero que a veces traducida uno dice, pues no es tan fuerte. O sea, es un trabajo fuerte hoy día, porque hay una palabra, yo llevo 45 años en educación, que nunca la he escuchado como ahora. No, lo denuncio, yo te denuncio. O sea, ¿cuánto ayudamos a los niños pensando de esa manera? Sí, al fin y al cabo es un círculo, por así decirlo. Los profesores dependen de sus alumnos para enseñarles y esos alumnos se van a convertir en profesores de sus padres. Cuando llegan a casa, ese trabajo que han hecho en el aula con el docente, lo acaban transmitiendo a las familias y la contagian para que esos malos hábitos desaparezcan. Y ese papá y mamá que están respaldando se conviertan en el conjunto de una familia y el alumno pueda mirar por sí mismo para defenderse ante esa adversidad. Es decir, los alumnos son educadores de sus familias. Y respetuosos de sus profesores. También, eso siempre. Y yo creo una cosa importante además, a veces pasa que el padre de familia cree que el colegio es quien tiene que educar y ellos que son los que supervisan que esto funcione. Y creo que el rol está equivocado. Se educa en casa. El complemento es el colegio. Entonces tenemos que encontrar un colegio que vaya de acuerdo a nuestro perfil como familia. Y creo que hoy las instituciones, como Nuestra Señora del Consuelo, como todos los agustinos, tienen su propia identidad. Y lo que están haciendo las familias es buscar también una identidad que hoy se ha perdido. Entonces, esa parte del respeto es fundamental, pero, digamos, lamentablemente la prensa o lo que se ve alrededor es lo que termina calando, lo que hablábamos hace un momento. Hoy es noticia de que alguien denunció, que creen que todos pueden hacer lo mismo o que creen que tienen el derecho de hacerlo. Pero Daniel, para eso está Del Vives. Excelente. ¿Sí o no? Por supuesto. Javier, es una manera distinta. Voy a hacerle trabajar a Javier, pero si no va a decir, oye, he salido en el segundo tiempo y yo soy Luka Modric. He entrado para marcar un gol. Ellos han marcado. Yo estoy encantado. Ellos han marcado. Estoy encantado escuchándolos. Con lo cual podríamos no, pero. ¿Eres de Las Palmas o no? No, a ver. Yo nací en Santa Cruz de La Palma y Ya. allí el equipo de fútbol es el Mensajero. Ya. Así que yo soy del Mensajero y luego ya, pues del Atlético de Madrid, porque vivo en Madrid toda mi vida. ¿Qué le vamos a hacer? No soy del Madrid. Esta entrevista no soy ha del Real Madrid, terminado. padre Pablo. Han sido ustedes muy amables. No soy del Real Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Oye, en Santa Cruz, después hablamos, hay una parroquia agustina. ¿En Santa Cruz de La Palma o en Santa Cruz de Tenerife? Entonces ahí sí, no sé. Yo creo que en Tenerife. Ahí después vamos. Creo que en Tenerife. Javier, yo tengo acá, dice, charla a cargo del doctor Javier Valle, doctor en Ciencias de la Educación, como que es desarrollo del rasgo del perfil agustiniano, interiorizaciones reflexivas. Pero, digamos que este no es tu libro, pero bueno, va por ahí, creo, de eso nos vas a hablar. Conecta. Aprendizaje competencial, teoría, práctica y ejemplos para hacerlo realidad en el aula. Cuéntanos cómo la génesis de tu libro, o sea, cómo lo pensaste, qué afluentes has tenido, porque el libro está escrito, pero no está todavía... Bueno, está en prensa, realmente está en prensa, ya están las primeras pruebas prácticamente, las estamos revisando, y el libro surge de la necesidad que he percibido trabajando con muchos claustros de profesores de tener un asidero con el cual promover un aprendizaje competencial realmente en el aula. Llevamos ya mucho tiempo hablando de las competencias, hablando de un aprendizaje competencial, pero mucha gente ni siquiera sabe lo que es o sabe cómo implementarlo. Otros se creen que es una moda, que han venido aquí unos extraterrestres a imponer esto, que es una secta de locos, que en fin, que es algo que se ha inventado de la nada.
Y entonces el libro trata pues, de derribar muchos mitos que hay respecto al aprendizaje competencial, mucho falso conocimiento respecto de qué es eso, y de ayudar, sobre todo de ayudar al profesorado a que pueda implementarlo en el aula de una manera sencilla. No es una cuestión esta del aprendizaje competencial que haya surgido ayer, ni es una manía de unos cuantos, ni es una cuestión ideológica, ni es una cuestión de un país solo. Es una tendencia internacional que tiene ya más de 50 años, que nace cuando la UNESCO se da cuenta allá por los años 70 que la llegada del ser humano a la Luna marca una nueva pantalla en la historia de la humanidad, una pantalla que va a cambiar el modo de conocer y que por tanto debe cambiar el modo de aprender y de enseñar. Y que más que enseñar un contenido exclusivamente, hay que enseñar un contenido para que sea lo que haga florecer una competencia, un aprendizaje competencial. Desde ahí se lanza ese paradigma de aprender a aprender. Y de esto hace ya pues, más de 50 años. Llevamos 50 años con este paradigma encima de la mesa y con una implantación pues, bastante regulín, ¿no? Por parte tanto de los sistemas educativos como de los profesores en las aulas. Y el libro trata de argumentar toda esa, digamos, ese fundamento pedagógico, teórico que hay desde la didáctica, desde la psicología del aprendizaje, de por qué un aprendizaje competencial se ajusta más mejor hoy a lo que debe ser un proceso educativo, como señalabas tú, Daniel, y a partir de ahí ejemplificar cómo eso puede aterrizarse en el aula. Ahora, dentro de las posibilidades que hay, que son todas benefactoras, sin embargo, bueno, en la vida, si un equipo de fútbol gana es que el otro pierde. Y claro, nadie dice, toma, estás tú solo, mete gol y ganaste. ¿Cuáles los hándicaps? Más la familia, este sistema, ¿no? Los mismos chicos, los profesores, los directivos de los colegios que tienen miedo lanzarse a la piscina, y si no hay agua y tal. ¿Cómo? En experiencia vuestra, un poco. En nuestra experiencia, yo creo que hay una confusión en el sentido que parece que el paradigma competencial viene a competir o viene a derrocar paradigmas antiguos, ¿no? Se ha querido contraponer de alguna manera como una lucha, ¿no? Alguien gana, alguien pierde, el paradigma competencial frente a la enseñanza tradicional o a la enseñanza memorística o sencillamente a las clases magistrales. Yo creo que eso parte de un desconocimiento de lo que esto significa. La pedagogía, yo creo, en mi modesta opinión, padre, que siempre lo que ha ido haciendo es ir encontrando vías para mejorar y complementar tradiciones pedagógicas anteriores. Es decir, desde Aristóteles, desde la Ratio Studiorum, desde todos los avances pedagógicos, no han venido a echar por tierra todo lo anterior, sino a seguir construyendo de manera evolutiva y mejorando los procesos de educar y de adaptándolos a la sociedad, una sociedad que es cambiante, lógicamente. En el paradigma competencial pasa esto. Es falso que educar por competencias signifique educar sin contenidos. Ninguna competencia puede construirse sin contenidos. Sin contenidos. La competencia histórica necesita un contenido de historia, pero yo puedo tener contenidos de historia y no ser un historiador competente. Entonces, la clave es tener un buen contenido sólido y además saber interpretarlo, aplicarlo a la vida real y seguir creciendo en ese área de contenido. Eso es realmente el significado de la competencia. La competencia viene a complementar tradiciones pedagógicas anteriores, no viene a desbancar ninguna ni a derrocar ninguna. Otro mito es que el aprendizaje competencial tira por tierra el aprendizaje memorístico. No es verdad. Hay elementos que son necesarios memorizar en el aprendizaje competencial, en todo aprendizaje. O que viene a tirar por tierra las clases magistrales. Es evidente que una buena clase magistral, al inicio de un proyecto, ayuda muy bien a ubicar las ideas de qué hay que hacer y ayuda a orientar a los alumnos en cómo deben trabajar. Lo que sí viene a decir es, no podemos centrar toda la enseñanza en el contenido. No podemos centrar toda la enseñanza en el aprendizaje memorístico, no podemos centrar toda la enseñanza solo en las clases magistrales. Hay que ir más allá. Y de eso va el aprendizaje competencial, sobre el cual hay mucha ignorancia también, empezando por el propio concepto de competencia. Que si preguntamos qué son las competencias, mucha gente no lo sabe. Javier, cuando presentemos el libro acá en el Perú, Danielito va a estar con nosotros, pero claro, podemos decir cuál es la columna vertebral de tu libro. O sea,
se lo dedico a... Bueno, Pues es La- lógico. la columna vertebral- Hasta dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. La columna vertebral del libro es el profesorado. De hecho, tiene una página de agradecimiento muy sentida a todos los profesores que han trabajado muchísimo y muy duro, sobre todo en la fase de la COVID. Y está muy dedicado al esfuerzo de los que hacen cada día que nuestros hijos crezcan y se desarrollen y alcancen su plenitud y su máximo desarrollo integral. Esa deuda la tenemos como ciudadanos, la tenemos como padres, la sentimos como profesores y la columna vertebral es ayudarles a ellos. Comienza de alguna manera con esa fundamentación teórica de dónde vienen las competencias, continúa con una explicación muy sencilla, aclarando mucho qué es una competencia y qué no es una competencia. Después lo aterriza en las competencias más internacionales de la OCDE, de la Unión Europea, y ejemplifica cómo el aula, tanto en los niveles de primaria y de secundaria, puede llevarse a cabo un aprendizaje competencial con ejemplos concretos de situaciones de aprendizaje. Esa es la columna. O sea, digamos que son tres cuerpos, por lo que Sí. acabo de escucharte, fundamentales en el desarrollo del libro. El sentido de las competencias, la conceptualización de las competencias y la práctica y evaluación de Ahora, las Javier, te competencias. entendí bien. Va más para los profesores, padres de familia. Va mucho al profesorado, Claro. fundamentalmente. No digo por al- la terminología que se usa, pero claro, yo no podría, un libro de biología yo no lo podría leer, porque no lo entiendo. Va orientado al no por otra profesorado. cosa, sino que no estoy Sí. capacitado en terminología que se debe de usar. Va orientado ¿no? al profesorado, va orientado a los padres, pero va orientado a toda la comunidad educativa en un lenguaje muy asequible. Hemos evitado el usar una terminología oscura, sino todo lo contrario. Hemos tratado de clarificar conceptos precisamente para aclarar la forma en que uno se acerca al paradigma competencial. De tal manera que en realidad es un libro de divulgación, es un libro para hacer accesible el paradigma competencial a toda la comunidad educativa, porque todos educamos. Por tanto, yo creo que podrá tener bastante alcance. Y especialmente también, más allá de los profesores, tiene una parte dedicada a lo que es la dirección y cómo implementar en un centro, desde la perspectiva directiva, también las competencias, ¿no? Con el modelo 4x4, ¿no? De currículum, centro, claustro y comunidad, ¿no? Como esas 4 Cs son las que construyen realmente un centro competencial, porque de nada vale que haya un profesor que haga un trabajo por competencias en un centro si el centro y la comunidad no actúan de manera competencial, ¿no? Y en la línea a lo que apuntabas tú, ¿no? Educamos todos, tiene que haber una sintonía entre el centro y la familia, y en ese sentido también, si las familias no entienden lo que es este cambio, difícilmente los coles van a poderlo llevar a efecto, ¿no? Tienen el 20 en la libreta. Claro, Ajá. claro, efectivamente. No, sabes, yo justo escuchándoos un poco en experiencia personal, que es reducidísima, porque de 7.000 millones de personas cuento mi experiencia, soy uno, o sea, nada, no soy nada, pero yo ahora escuchándoos pienso un poco en mi experiencia de vida y cómo a mí la Universidad Católica del Perú, donde estudié pedagogía, donde supuestamente terminé pedagogía, casi termina conmigo la pedagogía, pero bueno, tuve la oportunidad. Pero yo a mis oyentes y mis televidentes se lo cuento, ¿no? Cómo es la vida, la necesidad de humanizarnos. ¿En qué sentido? El curso de medios de comunicación fue el único que yo he desaprobado. En la Facultad de Teología de Valladolid nunca desaprobé ningún curso, gracias a Dios. Y en la Católica del Perú, el único fue medios de comunicación. Pero yo siempre cuento esta experiencia personal. El examen era escrito en un cuadernillo. Y el profesor, eran 100 personas y yo era uno más, porque yo tenía 23, 24 años, nosotros 17, 18 años, pero bueno, estábamos por ahí. Pero yo ya estaba en medios de comunicación, comenzando un poco, arañando, y era profesor de un colegio de prestigio como es el San Agustín. Y desapruebo, y el profesor dice: Pablo, me espera usted al final de la clase, por favor. Y entregó todos los cuadernillos, cosa que nunca hacía porque llamaba, y fue entregando, y a mí me entregó el último. Y me dijo: ¿se queda un minutito? Pero dando la impresión de que quería hablar con un sacerdote, el profesor. Y entonces me dice: ¿está usted contento con esta nota de 0 a 20? Porque aquí es 20, yo saqué 0,4.
O sea, estaba en nada de nada. O sea, estaba en Alcorcón. O sea, no. Casi es más elegante el cero, ¿no? El cero cero, es más dame elegante. un cero, El bro. cero con 4 es... 4, siéntate en el 4. Oye, bueno, pero no me humilló. O sea, el profesor no me humilló. En privado. Y segundo, me dijo, el próximo jueves, porque era 4 horas los jueves, de 4 a 8 de la noche. Eran 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. Me dijo, el próximo jueves, ¿podría hacer usted el examen? Por supuesto que lo hice. Escribí, no lo leyó y me puso 20. Y me dijo, habrá aprendido usted la lección. A partir de ese momento hasta hoy, tengo radio, televisión, periódicos y hasta libros. O sea, quiero decir que para mí el concepto de la interioridad, o sea, respetar al ser humano en su interioridad, en su intimidad. Y una de las maneras es no humillarte. Y segundo, darte una nueva oportunidad. ¿No? ¿Cómo trabajáis vosotros estos dos temas? Ya ahora sí entramos un poquito... Pues nos quedan unos minutitos. ¿Puedo hacer una...? No, Javier. Fíjate, de la nota de 0 o de 20, ¿con qué nos quedamos? Nos da igual. ¿Qué sabemos del padre Pablo? Que es enormemente competente en los medios audiovisuales y en la comunicación audiovisual, porque tienes radios, tienes televisiones. ¿Con qué nos quedamos? Hasta TikTok. Con que, efectivamente, con que aplicas un saber hacer a una realidad cotidiana y tu desempeño es brillante. Javier, esa es la diferencia. Estoy ganando a Taylor Swift. Esa es la competencia. No, pero en ese momento, o sea, la cercanía de un hombre que no era mi amigo. O sea, en realidad... No, pero que era un buen docente. Era un buen docente. La labor docente, porque usted, padre, era adulto, se puede decir, 23 años. Sí. La actitud suya puede ser diferente a la de un niño de 3, 4, 5, 6. Si a un niño de 5 le dices, no sirves para esto, ¿cómo lo puedes marcar a una criatura? O un muchacho de 12, 13 años que se esté esforzando, de repente él no va a estar en medios de comunicación, pero puede estar de repente detrás. Entonces hay que encontrarle en los chicos y la labor del docente es muy importante. Y en eso, fíjate, el modelo competencial es muy interesante. Ajá. Porque vertebra 3 elementos del aprendizaje: los contenidos, las destrezas y las actitudes. Y te lleva a cultivar mucho esa interioridad, esa actitud de la autorreflexión. Y una de ellas, en concreto, la competencia personal, social y de aprender a aprender, nos obliga precisamente a mirarnos dentro y a intentar mirar el interior de los demás para tener una vida social, espiritual, interior y personal. No, y tú sabes, justo... espera, Daniel, un segundito. ¿Cuánto nos queda ya para 5? Esto no, lo que pasa es que, Daniel, ayer viviste una experiencia muy bonita en un colegio. ¿Nos la podrías contar? Sí, hubo un testimonio muy emocionante, la era de una docente que nos comentaba que realizaron una sesión de silencio con los ojos cerrados y los alumnos comenzaron a desprender las lágrimas poquito a poco porque les iba poniendo música relajante, les iba haciendo preguntas de cómo se encontraban, etc. Y un testimonio muy bonito de una de las alumnas que estaba un poquito apartada, y al final de la sesión todos se juntaron hacia ella para arroparla. En ese sentido saca lo mejor de cada uno de nosotros. Esa parte emocional despierta en nosotros una fase reflexiva que nos hace impulsarnos aún más, si cabe. De estar aquí abajo pasamos en lo alto. Ahora, en un momento. Los 4, vamos, principalmente vosotros. O sea, en el mundo educativo, ¿hacia dónde vamos? O sea, claro, pero yo soy del siglo antepasado ya. Pero soy, en medios tecnológicos soy cavernícola. Pero además del fondo de la caverna. O sea, porque claro, quien está en la puerta como que está entre la caverna y... ¿no? Pero yo estoy en el fondo. O sea, pintando ahí como en Altamira los bisontes. O sea, nada que ver con mi mundo. Sin embargo, el hecho de que vosotros estéis en ello, y claro, Javier ya me golpea cuando dice, y los directivos, eso va por mí. O sea, que el libro cuando llegue inmediatamente, Daniel, al menos me señala la parte de los directivos.
A ver qué estoy haciendo yo, o que me quiten de una vez, ¿no? O que me quiten de una vez. O sea, ¿hacia dónde vamos, chicos? Sí, en el caso hay un poco de vértigo, pero a la vez de motivación, porque hoy es neurociencia, pero mañana ¿qué va a ser? ¿En qué nos vamos a enfocar? Hay inteligencia artificial ahora, en nuestro presente ahora. Es un problema que hay que abordar porque la verdad no sabemos hacia dónde nos lleva, si va a ser bueno, va a ser malo, nos vamos a olvidar de ello pronto. Hay un vértigo, pero hay una motivación que nos hace estar al día. Hay que vivir al día y estar a la última, a la vanguardia. Hay que adaptarse al momento, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar mañana. Hay un grupo de padres, como yo, por ejemplo, que todavía tengo un niño de escolar. Yo estuve en el colegio y aprendí con un sistema distinto. Para mí era de 0 a 20. Entender que ahora ya no hay 20, no hay un 0, sino que son los procesos que tienen los chicos. Primero es un shock que a nosotros nos cuesta entender y que con el colegio lo podemos llevar. Claro. Y lo otro es el estudiante, es otro niño. No es el mismo que cuando yo estaba en tercera de secundaria. Ellos son nativos digitales, nosotros no lo somos. Por lo tanto, también tenemos que llegar a las escuelas con proyectos que sean más aterrizados también a los chicos, a la realidad que ellos tienen. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto STEAM, que es trabajar la ciencia, las sociales, la matemática, la comunicación, pero a través de elementos que ellos los puedan entender, que los puedan motivar, y de ahí ellos van a ser competentes para... O sea, no es que yo sé armar un rompecabezas, listo, yo armo un robot, y lo hice muy bonito. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de crear? Entonces, ahí está la labor también del colegio, donde diga, ok, vamos a hacer un semáforo, porque para las personas invidentes y que tenga un sentido, crearle los valores. O sea, unir todo, no solamente hacer por hacer, sino aprender a hacer. Y que tenga una razón, porque al final, si no, vamos a quedar siempre en el individualismo. Y eso creo que hay que cambiarlo un poco. Fíjate, has mencionado aprender a ser. Aprender a ser es el título de un libro de la UNESCO en el 72, que es el primero que habla de aprender a aprender. Yo creo que que ahí es donde se encuentra la primera gran revolución, ¿no? Cambiar esta estructura que normalmente tenemos de que el aprendizaje es muy vertical y que siempre ha primado en la especie humana, ¿no? Una generación alimentaba el conocimiento de la generación siguiente, y esto era así porque el conocimiento residía básicamente en la generación anterior. Hoy en día no es así. Con las tecnologías digitales el conocimiento es transversal, y eso es un reto, eso es un reto. Hoy hay mayor capacidad de aprendizaje propio que nunca en la historia. Por otro lado, el reto de la inteligencia artificial, y por otro lado, el reto de combinar la comunidad para realmente vivir en un espacio más pacífico y más sostenible, incluso en términos ecológicos. Creo que esos son los retos. Y a todo esto hay que combinar una cosa muy importante, que no nos dejemos llevar por la infinita digitalización y tecnificación, y retornemos de alguna manera a un humanismo que antropológicamente nos ubique en el nuevo mundo, un nuevo mundo que no podemos negar, que tiene las tecnologías ahí, que coloca al ser humano en una nueva reflexión antropológica, trascendente y comunitaria, y en esa reflexión la escuela tiene que tener un papel fundamental. Y de manera especial el del Vives. Fundamental. Chicos, nosotros vamos a ser un compañeros en el por camino. si acaso, por si acaso. Apúrense porque hay mucha gente, yo tengo que terminar el programa, no quisiera, pero retando con una frase un poco fuerte como hacía León Trachtenberg, ¿no? Un poco dice, cada vez que conozco más al ser humano, más quiero a mi perro. O sea, es fuerte, ¿no? Pero por eso digo, para eso están ustedes, pero apúrense que no se nos vaya la humanidad, que no se nos diluya y tú digas, oye, ¿dónde están esos valores? Y nosotros tenemos un perrito aquí en la comunidad, o sea, mira, puedes entrar 14 veces y la 14 veces se mueve y mira que está sobrepesado, ¿ah? Pues dices, no me muevas, ¿sabes? No, entonces tú dices, y mueve la cola y te mira, o sea, se nos está diluyendo la humanidad. Gracias porque verdaderamente tenéis proyectos... A pesar de todo, no, a pesar, yo sé. La humanidad es sobre todo algo que la inteligencia artificial nunca va a poder replicar, y es el elemento del amor. Exacto. Creo que ese amor que construye comunidad, que construye vida, ese amor que nos ubica en lo que somos, yo creo que eso, no hay transhumanismo que rete. Claro, pero por eso ya estáis trabajando en ello y eso es muy importante. Pero es que ese es el papel fundamental de la educación.
alimentación. Por eso, pero es un poco como el médico que dice, o dejas de fumar esta mañana o te mueres en la tarde. Ay, me asusto, ya digo, ahora sí. Chicos, ha sido un gustazo el poder haber estado este martes con ustedes. Y nada, Daniel, cuando venga el libro, ahí inmediatamente, y ahí ya Javier nos ha dado ya la columna vertebral, entonces tú los huesitos y los músculos. Me vas a tener que dar tiempo para leerlo bien. No, acá viene esto de, oye, Pablo. Lo leemos juntos, lo leemos juntos. No, vamos a estar, sí, ¿no? Sobre todo la parte directiva ahí. La parte directiva ha sido un gustazo, de verdad. Gracias, padre, por la invitación, un honor inesperado, porque yo he sido llegar y aquí me han sentado y estoy encantado. ¿Y cómo crees que he llegado yo también? Gracias, muchísimas gracias. Por nuestra parte no queda sino agradecerles a ustedes, amigas y amigos, a través de JN19. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Nos pueden ver, como posiblemente nos hayan visto ahora a las 11 de la mañana, pero después a las 9 de la noche, como saben, volveremos a estar con ustedes una hora en la cual pues no voy a resumir porque todo es titular. Todo lo que hemos hablado esta mañana o tarde, según nos escuches, es para ponerlo en titular. Es un aporte, bendito sea Dios, que tenemos todavía esa oportunidad. Han sido ustedes muy, muy amables. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana. Que Dios nos bendiga, que nuestra Madre, la Virgen del Consuelo, nos acompañe.